con modelos experimentales murinos y también en ensayos clínicos. Por tanto, abarcamos prácticamente todo lo que se puede hacer dentro del mundo del aceite de oliva virgen y su efecto sobre la salud. En principio nosotros empezamos estudiando ciertos componentes minoritarios del aceite de oliva y su papel en la posible prevención de determinados tipos de tumores, fundamentalmente cáncer de mama, pero después también hemos hecho algunos trabajos con cáncer de colon. Pero después hemos ido también profundizando en otro tipo de patologías como enfermedades cardiovasculares y desde hace unos años estamos en proyectos en humanos, concretamente en Predimes Plus, que es un proyecto a nivel nacional muy, muy importante, y ahí pues relacionamos el consumo de aceites de oliva vírgenes extra y de una dieta, la dieta mediterránea, con multitud de patologías. Y hace 2 años empezamos otro estudio, en este caso con mujeres con cáncer de mama, y en el que hacemos también una intervención dietética en el que el aceite de oliva virgen es un papel estrella. Son proyectos todos ellos multicéntricos, con grupos de investigación absolutamente punteros a nivel internacional, no digo nacional, sino internacional, y de lo que nosotros, bueno, nuestro grupo está muy orgulloso porque no somos un grupo muy grande, somos un grupo pequeñito, en una universidad también que llevamos poco tiempo y lo que hacemos es al final intentar aliarnos con gente que nos puedan enseñar y que son mejores que nosotros. Así que en ese sentido estamos absolutamente contentos de trabajar en proyectos así. Si te parece, después podemos profundizar en algunos aspectos que considere oportunos. Perfecto, muchas gracias, José Juan. Que presentamos en segundo lugar a Jesús Rodríguez Huertas. Jesús es el director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos José Mataix. Y bueno, pues la verdad es que decir José Mataix es decir una institución en olivar y en aceite de oliva perteneciente a la Universidad de Granada. Es doctor en biología y bueno, todo un defensor igualmente a la par que investigador de aceite y salud. Hemos tenido la suerte de que nos acompañe en varios jurados de nuestro premio Alcusa a elección de los mejores aceites, y también ha realizado ponencias con nosotros tanto en la fiesta del olivar de Sierra Mágina, que hicimos en el año 2018 en La Guardia, en el centenario de la cooperativa de Albancher de Mágina de 2019. Tenemos la suerte de que además es un enamorado de los paisajes y de las zonas de esta sierra, a la par que un gran defensor del aceite. Y le agradecemos también estar aquí. Y Jesús, por lo mismo que le decía José Juan, unas breves palabras pues principalmente de tu labor relacionada con el aceite de oliva y de aquello que, así a grandes rasgos, y después iremos entrando un poco más, consideras más importante en cuanto a sus componentes, efectos para la salud. Sí, pues en primer lugar, buenas tardes. Mi más sincera enhorabuena a la Denominación de Origen por estos 25 años, por este último premio de la Junta de Andalucía, y un fuerte abrazo para todos los productores, porque realmente el éxito yo creo que es de todos. Un saludo a José Juan, a Feliciano. Realmente es un placer compartir esta mesa con ellos. Tú lo has mencionado muy bien, realmente hablar de José Juan Gaforio, no sé, es hablar de aceite de oliva, ¿no? En Jaén. Bien, lo decías, tengo la suerte de ser el director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Granada, instituto que siempre ha estado ligado a estudiar las bases moleculares de los beneficios del aceite de oliva extra virgen. Yo recuerdo que se iniciaron esas primeras investigaciones en el 1982, creo recordar, cuando llega el profesor Matáis a la Universidad de Granada. Y desde entonces, efectivamente, de forma ininterrumpida, hemos venido investigando en aceite de oliva. De hecho, toda mi trayectoria investigadora ha estado ligada a los AOVES, a todas las variedades, pero muy especialmente a la variedad picual. Yo creo que el Instituto de Nutrición en conjunto
fue un elemento clave al inicio para situar al aceite de oliva extra virgen como la fuente de grasa saludable por excelencia frente al resto de fuentes grasas. Yo creo que fue un papel crucial, determinante, y desde ahí pues hemos venido colaborando con el resto de instituciones, lo decía también José Juan Gaforio. Realmente las sinergias que hemos generado trabajando en equipo con todos los grupos de investigación, creo que también nos han hecho grandes. Bueno, y en términos de investigación, seguimos investigando. Actualmente tenemos varios proyectos. Uno de ellos tiene que ver con la optimización de los AOVES para que cualquier estación, cualquier cosecha, pues tengan más o menos los mismos principios bioactivos. Y otra línea que va más bueno, una segunda va más encaminada a conocer, bueno, pues el papel de algunos componentes minoritarios a nivel genético fundamentalmente. Es decir, hay algunos componentes que tienen un potencial y una capacidad de regular nuestros genes y de expresarlos y de hacernos pues, mucho más saludables de muchas formas. Y ese es un campo apasionante en el que luego, pues, si tenemos oportunidad, hablaremos. Y, por supuesto, tenemos como Instituto de Nutrición, tenemos la obligación de participar en la formación de la sociedad, en transmitir a la sociedad lo que significan los AOVES para la salud, para la dieta mediterránea, para la población en general. Y, por supuesto, participamos también en todas las agencias, en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y en la Europea. Participamos muy activamente defendiendo pues, los alimentos determinantes claves, pero especialmente el aceite de oliva extra virgen. Y por último también, siempre que se nos reclama, pues participamos en ayudando a legislar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con hábitos de vida saludables. Y ahí, evidentemente, también juega un papel determinante en nuestra obra. Pues muchas gracias, Jesús. Pasamos ahora a presentar al tercer ponente, al doctor Feliciano Priego, que es doctor en Ciencias Químicas en la Universidad de Córdoba, creo que el Departamento de Química Analítica, y miembro del grupo de investigación FQM 227. Con él lo conocimos a raíz de desarrollar el proyecto Aristoil, que estaba, creo que, patrocinado por el programa Interreg, en el cual pues, ese grupo hizo una labor muy importante realizando analíticas de muestras de aceite que le fuimos proporcionando, en nuestro caso pues, de varias almazaras correspondientes a la denominación de origen Sierra Mágina, y se analizaban varios componentes estudiando el cumplimiento, él no lo puede desglosar un poco mejor, de la alegación saludable que tenía la EFSA. Igualmente también también ha sido ponente en las jornadas que realizamos de aceite y salud con la Universidad Complutense en el año 2018. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y bueno, te pido en principio, al igual que los compañeros, unas breves palabras pues, de vuestra labor investigadora y de así a muy grandes rasgos, antes de ir entrando más en detalle, de aquello que consideráis más relevante en cuanto a componentes beneficiosos sobre la salud de aceite de oliva ligado un poco a vuestra actividad. Bien, bueno, en primer lugar, buenas tardes y por supuesto agradecer la invitación a la denominación de origen Sierra Mágina. La celebración de esta jornada, evidentemente, pues la verdad que estar aquí es una satisfacción. También me uno a las palabras de mis compañeros de esta mesa redonda, ¿no? Dando la felicitación a la denominación de origen por ser 25 años, ¿no? Y luego también, por supuesto, es un placer para mí estar aquí en esta mesa redonda con José Juan y con Jesús, ¿no? Que son verdaderas referencias en este área de hablar de AOVE y salud. Bueno, pues podemos considerar tanto a José Juan como a Jesús como dos referencias en este contexto. Bueno, una de nuestras líneas de investigación
principal es la caracterización de componentes bioactivos en alimentos y en concreto, bueno, pues, debido a la zona geográfica en la que nos encontramos, el aceite de oliva, hablar de componentes bioactivos y hablar de un producto de referencia, pues hablar de aceite de oliva virgen extra, ¿no? Entonces, uno de nuestros objetivos es caracterizar la composición minoritaria de aceite de oliva virgen extra desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo. Y bueno, pues dentro de esta composición minoritaria consideramos que bueno, es ampliamente conocido que los compuestos fenólicos pues, juegan un papel bastante importante, puesto que pensamos que pueden aportar un valor añadido, ¿no?, a lo que es el potencial saludable del aceite de oliva virgen. No olvidemos que hablar de valor saludable, los compuestos fenólicos son los únicos compuestos que presentes en el aceite de oliva que tienen reconocida una declaración saludable específica del aceite de oliva como tal, por la EFSA, y teniendo en cuenta que es un argumento que a día de hoy se utiliza de una manera escasa, pues pensamos que eso pues, puede tener un potencial futuro indudable, ¿no? Y como bien has comentado, nosotros coordinamos a nivel nacional el proyecto Listoil, un proyecto europeo en el que participaron 5 países y, a lo largo de 3 años de ejecución, y en el cual, bueno, pues hemos tenido la suerte, la verdad que podemos decir, a pesar de la carga de trabajo que ha supuesto, de analizar más de 3.000 muestras procedentes de productores con el fin de caracterizar fracción fenólica y ver un poco cómo, desde un punto de vista cuantitativo, los aceites producidos en toda lo que es la cuenca mediterránea, pues pueden responder positivamente a esa declaración saludable, ¿no? Y bueno, los resultados pues, han sido bastante satisfactorios porque una gran proporción de estos productos, ¿no?, pues, aportaban una concentración superior a lo que dictamina la EFSA como umbral, ¿no?, como concentración umbral, ¿no? Y además, bueno, pues también tenemos interés en conocer qué factores pueden condicionar el perfil fenólico. Nosotros hablamos mucho de perfil fenólico por la presencia relativa de determinados compuestos fenólicos sobre el total y cómo puede condicionar a otras propiedades, como puede ser, por ejemplo, la estabilidad oxidativa del aceite y, digamos, su comportamiento durante lo que sería el periodo de consumo preferente del producto, ¿no? Y bueno, eso es un poco más o menos lo que nos dedicamos en nuestro grupo en relación a aceite de oliva virgen extra. Perfecto. Bueno, pues vamos a ir entrando en el debate y voy a ir entrando un poco desde la base de un poco lo más conocido en la tabla nutricional para ir luego avanzando a los compuestos más específicos. Voy a hacer una pregunta-reflexión y os la lanzo hacia cualquiera. En la tabla nutricional, que es lo que ahora un poco nos estamos acostumbrando a ver en los alimentos, al aceite un poco se nos queda corta porque apenas estamos en grasas saturadas, grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas. Esto es un poco muy básico, pero sí quería que, para la gente que nos está escuchando, poco porque se lían. Pero las buenas son las poliinsaturadas, las monoinsaturadas, que es lo bueno del aceite, que tiene poco de saturada y mucho, pero no hay otros aceites vegetales que también dicen que tienen tantas monoinsaturadas. Este pequeño debate que muchas veces como consumidor cuando se ve la tabla nutricional no terminan de entenderlo y es un poco lío, si hoy va a pedir, para ir partiendo desde esa base un poco, aclarárselo a los que están escuchando. El que queráis. Yo creo que puedo comenzar yo mismo, si me permitís, Perfecto. compañero Feliciano y José Juan. Yo creo que el aceite de oliva extra virgen es una fuente grasa monoinsaturada y es en lo que destaca. Pero además de ser una fuente grasa monoinsaturada, es la única fuente grasa que es bueno, pues que se obtiene con procedimientos físicos, que es un zumo natural. El resto de fuentes grasas tienen que someterse a procesos de extracción químicos y bastante complejos. Y en tercer lugar, es la única fuente grasa que es sostenible. Y hoy por hoy pues son los tres sellos de identidad. Es monoinsaturada y eso es imprescindible porque el alto contenido oleico de nuestros
AOVES, es determinante porque hoy por hoy lo consideramos como el más potente antioxidante. Entonces tenemos por un lado pues, un alto contenido en oleico que no aportan otras fuentes grasas, potente antioxidante y una gran cantidad de componentes menores, especialmente pues, de compuestos fenólicos con... Casi todos ellos son también antioxidantes, pero según venimos demostrando últimamente, y en eso pues probablemente Feliciano nos podrá hablar más, son bioactivos que tienen gran cantidad de acciones y pueden ayudar a prevenir gran cantidad de patologías. Y en ese sentido pues están las últimas líneas de investigación de José Juan. Ese es mi punto de vista. Es un poco, claro, es que quería centrar el debate aquí porque a veces parece que es una simplificación hablar solamente de las saturadas y las monoinsaturadas y no hacer referencia al resto de componentes. De hecho, a lo mejor nos podemos encontrar algún otro aceite vegetal que puede, como el de girasol, que a lo mejor tiene bueno, un componente también alto de alguna de las monoinsaturadas, pero, pero le faltan... Primero, como ha dicho Jesús, le falta obtenerse por un procedimiento sostenible y natural y no por un procedimiento químico como son otros aceites. Y luego le faltan otras características que sí tiene un poco el aceite de oliva virgen extra. Como antes decía Jesús, Feliciano, ¿sigues tú? Bueno, realmente es algo, sí, lo habéis comentado perfectamente. La tabla de información nutricional, la verdad que no trata muy bien al aceite de oliva virgen extra, porque se puede llegar a la casuística de que comparando etiquetas de un aceite de oliva virgen extra con un aceite de girasol, para un mero desconocedor, podría darse la situación de que la tabla de información nutricional fuese favorable para un aceite de girasol alto oleico, porque podemos tener un mismo perfil graso, con misma composición de ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados y saturados, mayoritarios monoinsaturados, y además con un escenario en que además el aceite de girasol, producto refinado, sometido a tratamientos químicos, tuviera incluso más contenido de vitamina E, que es lo habitual, que un aceite de oliva virgen extra. Entonces, para un mero desconocedor, compara esa referencia, yo creo que no nos debe de servir mucho como referencia para valorar las propiedades saludables, a expensas, por supuesto, del perfil de ácidos grasos, que es una de las características relevantes en el potencial saludable del aceite de oliva, ¿no? Pero, desde luego, una tabla que olvida completamente composición minoritaria y las propiedades beneficiosas asociadas a esta composición, pues la verdad que no es muy, no hace un trato correcto a lo que en realidad debe considerarse saludable para el aceite de oliva virgen extra. Es que, y realmente yo creo que eso nos pasa además con otro tema que sacaremos más adelante sobre los etiquetados, que cuando se simplifican mucho los etiquetados, este producto quizás sale y simplemente se comparan estas pocas evidencias que se pueden poner, este producto sale un poco perjudicado. José Juan, podemos ir avanzando en eso e incluso ya me atrevería a ir avanzando sobre estos restos de componentes minoritarios fenólicos que estamos comentando, que a lo mejor el oleico, el linoleico, el hidroxitirosol, el oleocantal, los tocofenoles un poco, vamos entrando en ello y un poco para ti cuáles son los más significativamente importantes y decisivos en el aceite. Bueno, los aceites de oliva vírgenes y virgen extra son un alimento complejo, y eso es fantástico para los que conocemos este alimento, pero para el consumidor normal es que casi tienen que hacer un máster para poder entender toda esta complejidad que tiene el alimento. Yo tengo cierto temor a que, porque yo creo que el alimento que más regulado está en Europa posiblemente sean los aceites de oliva vírgenes y vírgenes extra, y si ponemos una tabla nutricional más extensa, yo no sé si vamos a beneficiar o se va a perjudicar al consumidor, porque le vamos a dar tal cantidad de información que no van a saber asimilar la importancia que tiene eso. Así que yo ahí tengo mis dudas, dónde debería estar el equilibrio, dónde nos deberíamos de quedar. Efectivamente, mucha gente simplifica, yo creo que la mayoría de las personas simplifican y se van a la cantidad de ácido oleico. Y como había dicho Fernando, bueno, pues que puede ser que otros aceites salgan más beneficiados
y componentes minoritarios antioxidantes, la mayoría de la gente se queda en la vitamina E y no va más allá. Y lo ha explicado muy bien Feliciano, ¿no? Entonces, ¿cómo transmitir eso al consumidor? Pues es complejo. Yo creo que es bastante complejo y yo creo que la mejor forma es a través de charlas, de seminarios como estos, en la que, bueno, pues que se le explique poco a poco al consumidor la complejidad de este alimento, que no se va a hacer de forma fácil, que no se va a hacer en una sola charla, porque, claro, tú me preguntas, ¿cuál de los componentes minoritarios es el más importante? Uf, pues no te lo sé decir. Todos. Depende para qué patología estemos hablando y para qué patología o qué patología queremos que prevenir, ¿no? Yo creo que hay una cosa que todo el mundo entiende, y yo lo explico así cada vez que doy una charla. Cuando doy la charla, lo primero que digo a la gente es, aquí, de los que están en la charla, ¿a cuántos no le gustan que el aceite pique y amargue? Y levantan la mano algunos. Digo, bueno, pues yo me comprometo a que de aquí no salga nadie con ese criterio, ¿no? Entonces le explico por qué pican y amargan. Y ahí meto los componentes minoritarios y le digo que lo que tienen al final en su boca, tienen en su paladar, es un pequeño laboratorio que están detectando precisamente algunos de estos componentes minoritarios. Y le explico qué efectos tienen sobre la salud esos componentes minoritarios. Y yo creo que eso lo entiende todo el mundo. Y al final la gente entiende que el sabor, las características organolépticas están directamente relacionadas con algunos componentes minoritarios que antes ha estado hablando tanto Jesús como Feliciano, ¿no? Yo creo que eso es visual y eso la gente lo entiende. Y además profundizamos en algo que no tiene el resto de grasas, porque el resto de grasas pueden tener ácido oleico en mayor o menor cantidad, pero seguro que no pican, seguro que no tiene esa sensación en la garganta cuando uno está tomando un buen aceite de oliva virgen extra, ¿no? Y así empiezan poco a poco a entender cuál es la importancia precisamente de estos componentes minoritarios, que coincido plenamente con lo que dice Feliciano. Gran parte de los efectos saludables residen precisamente en estos componentes y además es que son exclusivos de estos aceites, el resto no lo tiene, con lo cual es que no tiene competencia el aceite de oliva virgen y virgen extra, ¿no? Si asociamos estos efectos saludables con las características organolépticas que lo definen, ¿no? Así que, ¿qué componente sería el más importante? Yo te diría que dependiendo de qué enfermedad estemos hablando, dependiendo de qué enfermedad queramos potenciar, el prevenir el que pueda aparecer de forma más extensa o menos extensa en la población. Fíjate que esto nos da un mensaje muy importante y sobre todo para el sector productor y para este olivar tradicional y olivar en zonas de montaña que ahora mismo pues, está en el proceso de supervivencia. Los aceites que normalmente más pican y amargan es frecuente que sean los más altos en los mayores componentes saludables. Muchas veces este producto que no está en dietas, que no llega, fíjate, al 3% del total de las grasas que se consumen en el mundo, no a nivel de nuestro Jaén y Andalucía, que es un producto habitual, pero sí en otros países, es muy posible que primero entre por la salud y de ahí acabe enganchándose en la gastronomía. A lo mejor podemos decir que la salud es tan importante que la gente puede estar dispuesta a irlo incorporando a su dieta, aunque al principio no les pique, le amargue hasta que se habitúen a ese primer sabor y luego ya lo integren en su cocina habitual. Eso es muy importante para los vírgenes extras y sobre todo, pues yo creo que dentro de la variedad incluso para las nuestras picuales y para olivar tradicional. Mira Jesús, lo importante que es eso, porque yo recuerdo de pequeño el olor y el sabor de los melocotones. ¿Dónde están esos melocotones? ¿Dónde están esos melocotones que olían y que sabían como sabían antes? ¿Dónde están esas peras que había cuando yo era pequeño, esas manzanas? Ahora es que está todo, tenemos las mismas manzanas, las mismas peras, los mismos melocotones durante todo el año, que no saben a nada. Yo digo que son bodegones. Para hacer una fotografía son preciosos, porque son todos del mismo tamaño, tienen un color muy adecuado. Antes tenían gusanos. Yo recuerdo que antes cogía fruta, ahora no tienen gusano ninguno, pero es que no saben a nada.
Entonces, la alimentación moderna se caracteriza porque está perdiendo los sabores tradicionales. Y precisamente el aceite de oliva virgen y virgen extra, tenemos la suerte que es que ahora se están haciendo los mejores aceites de toda la historia, creo yo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tienen esa esencia de lo natural, tienen ese sabor. Entonces, es que es un hecho diferencial con el resto de la alimentación, que estamos perdiendo los sabores tradicionales, que se están, todas las empresas, todos los agricultores se están centrando en que haya frutas que duren mucho en el supermercado, para que la gente lo pueda comprar durante mucho tiempo y no se echen a perder, ¿no? Pero eso va en detrimento del sabor. Y precisamente los aceites de oliva virgen extra tienen ese poder. Así que yo creo que eso es algo que hay que potenciar, ¿no? Explicarle bien eso a la población. Estamos totalmente de acuerdo en el tema. Hemos comentado antes el tema de las alegaciones saludables. Este producto, digamos que tiene algo es muy bueno que la EFSA le haya reconocido una alegación saludable, porque muchos productos no la tienen reconocida, y yo estoy convencido de que eso ha sido un gran trabajo sobre todo del sector científico e investigador. Lo que pasa que una vez vista, parece que se nos queda un poco corta. Lo que nos permiten poner, y además ser el estudio que hizo Aisto Feliciano, era: los polifenoles del aceite de oliva contribuyen a la protección de los lípidos en sangre frente al daño oxidativo. Claro, eso el consumidor que lee eso en una etiqueta tampoco es capaz de asimilarlo a lo bueno que es para la salud. No nos dejan decirlo con un concepto mucho más claro, y sin embargo es todo un logro haber tenido esa evidencia. El estudio que hizo Feliciano estuvieron viendo que un poco de aceites vírgenes extras, tanto de Mágina como de otras zonas, qué porcentaje de aceites, digamos, que superaban los mínimos de una cantidad de 20 gramos de hidróxido de hidrosol y derivados para poder tener esa mención. Yo le voy a pedir que nos explicara un poco de resultados de ese estudio, y si había más, si era por variedad, algunas variedades cumplían más que otras, algunos vírgenes extras más, un poco los resultados que ellos concluyeron. Bueno, si hay alguna conclusión clara que hemos obtenido después de aproximadamente unos 4 o 5 años analizando perfiles fenólicos en aceite de oliva virgen extra, es la extensa variabilidad y el extenso grupo de factores que pueden contribuir a explicar los niveles o la composición fenólica de un aceite de oliva virgen extra, ¿no? Empezamos prácticamente desde el campo, ya hay factores que afectan a este perfil fenólico, ¿no? Incluso empezamos en el campo y terminamos prácticamente desde que el producto está envasado, ¿no? Desde que el producto está envasado, sabemos perfectamente que el aceite de oliva virgen extra es un producto vivo y que está sufriendo una evolución continua, ¿no? Prácticamente durante todo el periodo recomendable, ¿no?, de consumo, ¿no? Bueno, en concreto en el proyecto Aristotle, nosotros con la caracterización, evidentemente también teniendo en cuenta la extensa variabilidad de condicionantes que se aplican en las diferentes zonas, lo que hicimos también fue centrarnos en variables mayoritarias, ¿no? Entonces, dentro de las variables mayoritarias, y luego también lo hemos confirmado con estudios que hemos desarrollado aquí con el Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba, en colaboración en el Banco de Germoplasma, caracterización de variedades, pues hemos visto que el factor varietal juega un papel clave en lo que es el perfil fenólico. No desde un punto de vista cuantitativo, que también, pero en mayor medida en lo que es el perfil fenólico. Es decir, consideramos que la variedad juega un papel clave para que determinados fenoles estén presentes en unas variedades frente a otros, ¿no?, que estén presentes en otras, ¿no? De hecho, pues fuimos capaces de identificar hasta tres clústeres diferentes de variedades, ¿no?, en cuanto a composición fenólica, ¿no? Y luego, en un segundo lugar, sí, es cierto que hay determinadas variedades que tienen una mayor predisponibilidad a ofrecer contenidos fenólicos altos, y evidentemente dentro del grupo de variedades que tienen esa predisposición, el picual es una de las variedades que destaca, ¿no?, en este contexto, ¿no? Es un aceite que en determinadas condiciones, una variedad que en determinadas condiciones, pues debe de destacar en contenido fenólico, ¿no? Y lo normal es que incluso duplique, ¿no?, los contenidos mínimos, ¿no?, que se consideran, ¿no?, como
umbrales, ¿no? por la EFSA para poder hacer uso de la declaración saludable, ¿no? Una variedad que destaca en este contexto y además también una variedad que de acuerdo con su perfil fenólico tiende a ser una variable muy estable, eso lo conocemos, ¿no? Desde el punto de vista práctico, ¿no? En base a su perfil fenólico, en el que destacan determinados fenoles, como serían la isómera barricona, ¿no? De oleuropeína y libustrósido, pues destacan en ese papel de capacidad, estabilidad oxidativa, ¿no? Frente al tiempo y frente al hecho de que la degradación fenólica con el tiempo sea un poco más atenuada, ¿no? ¿Podríamos decir que hay una forma de elaboración o de recogida de los factores desde el cultivo hasta la recogida almazara que influyen en la composición fenólica? ¿Se habéis correlacionado, como decir, una guía de consejos o cómo conseguir un aceite de mejor composición fenólica basándonos en ya partiendo de las variedades que haya, pero basándonos en una forma de recoger, extraer en la almazara? A ver, ¿se ha correlacionado eso? A ver, nosotros lo que hemos visto es que siempre que prioricemos el obtener aceite de oliva virgen extra, las condicionantes favorezcan la obtención de virgen extra, evidentemente estamos minimizando las posibilidades de deterioro, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta las propiedades de los compuestos fenólicos en este contexto, que son compuestos antioxidantes, cualquier deterioro implica una degradación, una caída de composición fenólica, ¿no? Entonces, uno de los condicionantes más claros es intentar priorizar la producción de virgen extra, porque es una forma de que sea un producto totalmente no alterado, no alterado químicamente, ¿no? Tengamos en cuenta que cualquier proceso que altere fruto, cualquier tratamiento exhaustivo en almazara, pues nos puede contribuir a que empiece a actuar los compuestos fenoles frente a los procesos oxidativos que puedan producirse, ¿no? Entonces, la línea central, sobre todo, siempre priorizar la obtención de aceite de oliva virgen extra. Jesús, ¿podríamos decir que entonces, si no es virgen extra o virgen, el proceso que llevan los llamados aceites de oliva a secas, los suaves, intensos, ese proceso de refinado que se hace en la industria, hace desaparecer esos componentes saludables? Es decir, los aceites de oliva mezcla de refinado y virgen, ¿pierden parte o no tienen componentes, no les quedaría ya nada de esa fracción de componentes saludables? Hombre, evidentemente pierden una carga de compuestos fenólicos importante. Yo quisiera profundizar un poquito en lo que vienen comentando tanto Feliciano como José Juan. Realmente lo genuino del aceite de oliva extra virgen y virgen es el alimento en su conjunto. Es decir, el resto de fuentes grasas destaca el ácido graso que tenga, porque los antioxidantes son añadidos. Por eso tienen más cantidades de vitamina E, porque es el único que se añade. En el caso de nuestro aceite de oliva virgen y extra virgen, son naturales. Y todos los compuestos fenólicos y tantos bioactivos que tienen son naturales y genuinos, exclusivamente del que produce el olivar. Y esto es la grandeza. Si a mí me preguntan qué alimento funcional hay, yo de nuestro entorno, el único que destaco es el aceite de oliva virgen y extra virgen. Es un alimento funcional, porque realmente el contenido que tiene el alimento de muchos de estos bioactivos es lo que le da un añadido para prevenir algunas patologías y muchas de ellas muy variadas. Entonces yo creo que la tendencia debe de ser a preservar y a producir el aceite de oliva, el extra virgen, ¿no? Porque es el que es sin duda el más saludable. Y como es el más saludable, pues mi misión como científico es defenderlo más. Esto no quiere decir que los otros no tengan un espacio, ¿no? El aceite refinado puede tener un espacio y el espacio es la fritura. La fritura es una forma de cocinar propia de nuestro entorno y ahí, pues evidentemente, pues, tiene su espacio porque los compuestos fenólicos se van muy rápidamente, eso ya lo demostramos hace mucho tiempo, prácticamente los primeros 15-20 minutos de calentamiento, y entonces queda el oleico como único antioxidante. Entonces, pues, el refinado entra ahí. Para el resto de usos culinarios, pues sin duda yo prefiero el extra virgen. Entonces, Es el único, el extra virgen es el único que podemos catalogar como alimento funcional.
Precisamente, Jesús, eso me da pie a otra de las preguntas que yo quería hacer, porque estamos hablando normalmente del aceite virgen extra como uso en crudo, pero cuando lo usamos en cocina, ¿en qué uso cocina, digamos, porque eso también hay mucho mito que se lee por internet, ¿en qué uso de cocina, digamos, desaparecen esos componentes saludables y, digamos, pues, como tú dices, ya no marcaría una diferencia total con el refinado? Una fritura, un uso de cocina normal, una nueva fritura a 180 grados, ¿se puede usar para cocinar en tanto, por ejemplo, no lleguemos a esa temperatura? Vamos a ver, los procesos térmicos degradan a casi todos los bioactivos de este alimento y de otros muchos, de la mayoría. Entonces, siempre la elección es procesos térmicos no muy agresivos, siempre que se pueda por debajo de los 100 grados. Evidentemente esto complica. Bueno, en las cocinas modernas del futuro lo permitirán, es decir, podremos hacer uso de procesos en el rango de los 60-80 grados, con lo cual la preservación de bioactivos será máxima y segura. Bueno, pues a partir de aquí, el alimento en sí, el aceite de oliva extra virgen, tiene una característica y es la sinergia que se establece entre el oleico, el alto contenido oleico y todos los bioactivos. Y eso es lo que hace que sea más resistente a los procesos térmicos con respecto al resto de fuentes grasas. Quizás Feliciano, que es químico, quizás tenga más experiencia en ese campo, no sé, José Juan también, ¿no? Porque históricamente estos son tesis doctorales que iniciamos hace ya muchos años. Y José Juan, hablando y también le damos la palabra a José Juan ahora, y quería yo ampliar también y comentarle, a ver, ¿cuál considera, antes hablábamos de que evidentemente son tantos los efectos saludables que era difícil quedarse con uno? Le iba a preguntar desde fuera tenemos la referencia del estudio Predimed como digamos quizá el más importante realizado. No sé si también es el que las conclusiones son más importantes por los efectos que lograron demostrarse y por quizá que fue un ensayo con muchos pacientes. Un poco que nos presente, bueno, el estudio más relevante y el hecho con el que nos podíamos quedar más relevante, beneficioso, bajo tu consideración, de las investigaciones realizadas con los aceites vírgenes extra, ¿es el estudio Predimed? Sí, sin discusión ninguna, y allí lo que se demostró fehacientemente, bueno, y después otros cientos de publicaciones que se han hecho estos últimos años por multitud de grupos de investigación de diferentes países, como digo, donde está más sentado los beneficios de los aceites de oliva virgen y virgen extra sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares. Allí en el estudio Predimed se dijo que disminuía hasta en un 30% el hecho de infarto, que se pueda producir un infarto de miocardio, un ictus o muerte por cualquier causa cardiovascular, ¿no? Y el porcentaje este es absolutamente abrumador en el sentido de que es muy positivo para los aceites de oliva virgen extra. Por tanto, podríamos decir que en ese tipo de enfermedades donde está más sentado la evidencia científica. Después tenemos evidencia científica sobre otro tipo de enfermedades, por ejemplo, diabetes tipo 2, algunas sobre algunos tipos de cáncer que todavía se tiene que asentar porque no están todavía bien asentados, y por tanto tenemos un conjunto de enfermedades sobre los que podríamos hablar que actúa de forma beneficiosa para que no se desarrolle esa enfermedad. Por tanto, si lo que me pregunta es qué tipo de enfermedades, claramente por la evidencia científica que tenemos serían con las enfermedades cardiovasculares. Predimed terminó ya, se empezó posteriormente Predimed Plus, en el que estamos nosotros involucrados, y acabamos de publicar hace muy pocos meses un trabajo en el que demostramos que también se correlaciona con la salud de nuestras arterias, que eso era un dato que no estaba todavía suficientemente demostrado. Y sin embargo, y esto podría ser un tema, creo que una pregunta que después vamos a comentar, un tipo de aceite procedente también de la aceituna, que es el aceite de orujo, no nos salía precisamente esos resultados. Así que, bueno, eso creo que va a ser una pregunta
que vamos a hablar posteriormente y podríamos profundizar ahí en algún sentido, ¿no? Sí, pues podemos, de hecho la podemos lanzar ahora, porque estamos hablando ciertamente de los efectos saludables de las distintas categorías del aceite. Todo esto que llamamos aceite de oliva en general, pero que luego están vírgenes extra y vírgenes, obtenidos por procedimientos naturales directamente en las almazaras y cooperativas, cuya diferencia esencial, ahí parece que no hay diferencias saludables, sino, bueno, digamos, más allá de que haya un pequeño menor deterioro en los extras, con lo cual pues siempre serán un poco mejor, pero que con el oliva refinado y con el aceite de orujo, que también se obtiene del subproducto de la aceituna, parece que sí que el orujo sí tiene aún menores efectos saludables. También es un aceite muy destinado a cocina y no a uso en crudo, aunque no sé si lo comparáramos con el resto de aceites vegetales, si sale beneficiado o es más equiparable al resto de los aceites vegetales, el orujo. Bueno, si me permitís, por el trabajo que acabamos de... te digo algunas palabras y después dejo hablar a Feliciano, que quería también tomar la palabra ahora. El aceite de orujo al final tiene el mismo perfil lipídico que un aceite de oliva virgen o virgen extra. Entonces, en ese sentido, pues tiene las condiciones saludables que le permiten su perfil lipídico. Pero después, por el proceso que sigue para su obtención, pues la mayoría de estos componentes minoritarios desaparecen y después suelen aparecer algunos otros componentes minoritarios que precisamente se utilizan para ver si hay una mezcla, si se vende de forma fraudulenta los aceites de oliva porque se han mezclado con un aceite de orujo. En el estudio que nosotros hicimos, que tengo que decir que es un estudio observacional, por tanto no es una intervención dietética, observamos que las personas que utilizan este tipo de aceite con mayor asiduidad, pues los efectos saludables sobre su arteria no eran tan evidentes como con aquellos que tomaban aceite de oliva virgen y virgen extra. Y en algunos sentidos veíamos que podía ser hasta ciertamente no solamente neutro, sino que podría perjudicarlo. Pero aquí tengo que decir una cosa, y no sabemos todavía si es por la composición del aceite de orujo o por el uso que se hace de él. Porque como bien has dicho, el aceite de orujo la gente lo utiliza fundamentalmente para freír. Y freír también es un arte, es una ciencia. Es que hay personas que es que no cambian el aceite, lo cambian de Navidad en Navidad, ¿no? Entonces ahí se van acumulando sustancias tóxicas, que eso al final es perjudicial. Por tanto, quería decir apuntar ese detalle porque no podemos decir si es por el propio aceite o por el uso que se hace de él, ¿no? Así que en ese sentido el estudio para nosotros fue muy revelador y creo que es interesante, ¿no? Para diferenciar los efectos diferenciales que tienen los distintos aceites dependiendo de la categoría y de la composición, evidentemente, ¿no? O sea, muy interesante. ¿Feliciano? Bueno, yo simplemente lo que iba a comentar es que la declaración saludable que indica la EFSA, el nombre específico son los polifenoles del aceite de oliva. Entonces, al hacer referencia a polifenoles es estrictamente y exclusivamente referirse a aceite de oliva virgen y virgen extra. No lo aprecia la EFSA, pero ya nada más que porque estos componentes solo se encuentran en aceite de oliva virgen y en virgen extra, esa alegación es exclusiva de esas dos categorías. Perfecto. Además, quería introducir, haciendo un poco referencia, lo más destacado del efecto es lo que comentamos, los efectos, digamos, cardiosaludables. En cuanto a lo que comentábamos de los efectos, digamos, sobre cáncer, ¿sería más a nivel preventivo, podríamos decir, José Juan? Yo siempre digo que el aceite de oliva virgen y virgen extra no es un medicamento, es decir, no se puede utilizar como tratamiento, aunque hay algunos que dicen que sí y tal, pero no lo considero que sea así. Estaríamos siempre hablando desde el punto de vista de la prevención. Es decir, lo que tenemos que difundir en la población es, bueno, pues que en la prevención es donde está la medicina del futuro, que la alimentación tiene mucho que decir para prevenir las enfermedades de mayor relevancia en nuestras sociedades. Tenemos que considerar que el tipo de enfermedades que producen la mayor mortandad en nuestras sociedades, en primer lugar, son las enfermedades cardiovasculares. Y como hemos dicho antes, el aceite de oliva virgen y virgen extra tiene un papel muy importante aquí. Así que yo siempre lo encauzaría desde el punto de vista de la prevención, porque arriesgarnos a decir que tomando aceite de oliva vamos a curar cualquier enfermedad,
yo creo que estaríamos engañando a la gente, ¿no? Ese es uno de los argumentos quizá más importantes, la alimentación como medida preventiva para reducir nuestros riesgos de padecer enfermedades. Seguramente esto es una de las reflexiones más importantes que se deben de tomar de cara a futuro. E incluso lo que antes nos comentabas, podemos decir que freír con un aceite con un virgen extra puede ser más saludable que con otro vegetal, pero si excedemos el número de veces que estamos, el número de frituras, si sobrecalentamos mucho el aceite, al final eso no significa que eso nos inmunice respecto. Si no lo cambiamos con una frecuencia determinada, al final se puede volver negativo. Sí, hay un hecho que yo recuerdo de pequeño, que yo creo que todo el mundo lo tenemos en la retina, que es nuestras madres cuando ponían la sartén para freír algo. Yo recuerdo que un día le pregunté a mi madre, mamá, ¿por qué dejas que salga humo, ¿no? Por eso se hacía en todas las casas, ¿no? Bueno, pues no alcanzar el punto de humeo es fundamental, porque en el momento que alcanzamos el punto de humeo, los aceites se están degradando. Y eso es una tradición que todavía continúa en muchos hogares. Por tanto, hay que también bueno, pues enseñar a la población al correcto uso, en este caso, del aceite de oliva virgen o de la categoría que sea, para hacer una fritura en condiciones y que no estén perjudicando al aceite que están utilizando y perjudicándose a ellos, ¿no? Una reflexión, pues voy a Jesús ahora por un tema también de nutrición. Y debía hacer la pregunta de, que además ahora está muy de moda, la dosis recomendada. Ahora tenemos, este producto es un producto saludable, pero ¿cuál sería la dosis diaria, si lo hay, si está estudiado, recomendada de hasta esta cantidad el aceite podemos considerar que es saludable, por encima de ella puede que no? ¿Existe ese límite? ¿No lo existe? Quería ver desde el punto de vista también nutricional y científico. Sí, la ECOSAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, aconseja que el conjunto, el aporte calórico de las grasas de nuestra dieta, el conjunto de grasas de la dieta, no supere el 30-32%, excepto si la fuente de grasa mayoritaria es aceite de oliva virgen o extra virgen. En ese caso se permite o se recomienda alcanzar el 35-36% del aporte calórico. Esto pues, quiere decir que puede ser y debe de ser la fuente de grasa mayoritaria de nuestra dieta, y estamos seguros de que en ese porcentaje es especialmente saludable, ¿no? Evidentemente el problema está en maximizar su uso y minimizar el resto de fuentes grasas. Eso yo creo que es algo inherente y propio a la dieta mediterránea, y en lo que estamos incidiendo en los últimos años, y yo creo que en cierta medida lo estamos consiguiendo, y quizás los resultados pues son los estudios Predimed y Predimed Plus, como nos ha estado comentando José Juan Gaforio, que a fin de cuentas pues recogen esto. Esto es una suerte con respecto, evidentemente, a otros muchos países de otras áreas no mediterráneas, en donde al utilizar otras fuentes grasas, no aceite de oliva extra virgen, pues deben de minimizar sí o sí el aporte en el rango del 30%, incluso por debajo del 30%. Es que es muy importante. Hay poblaciones de riesgo, que llamamos, es decir, para deportistas de élite, por ejemplo, y no de élite, lo primero que se les recomienda es que la única fuente de grasa que utilicen sea aceite de oliva virgen o extra virgen, por todas las propiedades que le aportan, incluidas en términos de rendimiento, porque algunos componentes menores, es decir, ya se peroxidan menos endógenamente, pero luego algunos bioactivos que tienen, pues tienen una ergogenia y hace que rindan más. Es evidentemente muy poquito, pero ya es importante. Y luego, pues todas las poblaciones de riesgo, ¿no? La recomendación, sin duda, es maximizar en lo posible como única fuente de grasa la OVE. Eso es muy importante, además, el decir que la recomendación de se puede obtener más aporte calórico si procede de aceite de oliva virgen o de aceite de oliva
virgen extra. Si nosotros, siempre hemos dicho que si nosotros ligamos, lo conseguimos ligar este producto a la salud, al deporte y a la ciencia y a la cocina, el producto tiene futuro y puede ser sostenible producirlo y dar un precio digno a la calidad que estamos consumiendo. Las variedades yo entiendo que son un valor añadido. Al final, no solo nosotros defendemos los picuales de nuestra Sierra Mágina, pero evidentemente cuando a un restaurante alguien le ponga un buen arbequino, un buen cornicabro y un picual, por ejemplo nuestro, es un valor añadido para el comensal. Desde el punto de vista de la salud, a todas las variedades nos gustaría decir que además somos más saludables que la otra, pero nosotros desde ya de la rigurosidad científica y lo que de verdad se haya estudiado y demostrado, podemos decir que algunas variedades a un consumo similar de aceites vírgenes extras sí tienen un poco más de componentes saludables que en otras, per se por la variedad o la misma variedad según territorios, procesos de elaboración es cambiante y no nos permite hacer ese, digamos, dogma que decíamos. Esto lo lanzo a los tres. Feliciano. Bueno, pues desde mi experiencia lo que puedo comentar es que evidentemente la variedad es uno de los factores esenciales, ¿no?, para marcar el perfil fenólico. Y en este contexto, lo que comentaba antes, ¿no?, que hay determinadas variedades que tienen una mayor predisponibilidad, ¿no?, a ofrecer un contenido fenólico más alto que el resto, ¿no? Tienen más posibilidades, ¿no? Luego, evidentemente, también hay un número de factores que también pueden contribuir a explicar el contenido fenólico, ¿no? Y a día de hoy, bueno, estamos intentando estudiar, ¿no? En muchas circunstancias tenemos ejemplos en los que determinadas variedades dan contenido en función de la zona geográfica de la que procedan, dan contenido diferente. Pero es que también observamos fuentes de variabilidad asociadas a campañas, ¿no? Entonces, intentar explicar esto ahora mismo es complicado en cierto modo. Sí tenemos la condición de que, o la conclusión de que determinadas variedades tienen más probabilidad a eso, a que tengan un contenido fenólico más alto. El caso concreto es los dos casos, digamos, opuestos, ¿no? Podemos ponerlo como opuestos, ¿no? Picual, hojiblanca y cornicabra son tres variedades que tienden a dar contenido fenólico alto, y en el caso opuesto tenemos arbequina, que es una variedad que tiende a dar contenido bajo, ¿no? De hecho, nosotros en algunas campañas, la proporción de arbequinas que han dado contenido por encima para poder hacer uso de la declaración saludable, la proporción de muestras ha sido reducida, ha sido baja. Pero no hay solo variedades, también podemos hablar de sistemas de cultivo. Hay determinados sistemas de cultivo que también, por las condicionantes o prácticas agronómicas, como puede ser, por ejemplo, un riego excesivo, también tienden a reducir estrés, y hablar de fenoles, por ejemplo, en este caso concreto, es hablar de estrés, y también contribuyen a que la probabilidad de dar aceites con contenido fenólico alto sea mucho más reducida. Entonces, variedad es un factor determinante, por supuesto, pero que también hay condicionantes que pueden hacer que los contenidos no sean lo esperado en muchas ocasiones. Yo, si me permite, Jesús, sí. Nosotros hemos hecho algún tipo de estudio en el que hemos utilizado distintos tipos de aceites que se diferenciaban fundamentalmente en la parte de los componentes minoritarios, y vemos claramente que tienen un efecto diferencial, el efecto es diferente, y lo hacemos en este caso en modelos murinos, porque ahí podemos intervenir de forma mucho más eficiente que en humanos, que la dieta es muy diversa, ¿no? Pero en los ratones le damos solamente un tipo de aceite u otro, y ahí podemos ver muy claramente la diferencia. Y te puedo decir que existen diferencias de uno a otro. Y aquí quería decir algo en relación, en este caso, a la parte más científica, porque yo veo multitud de estudios en los que se utilizan aceites de oliva y se comparan con los efectos en la salud, y no se pone la variedad que se ha utilizado para el aceite de oliva, para extraer ese aceite de oliva virgen o virgen extra, e incluso en muchos artículos pone que se ha utilizado aceite de oliva, con lo cual no sabes si es aceite de oliva refinado o es aceite de oliva virgen o virgen extra. Y después nosotros tenemos también una lucha con los revisores y con los editores de la revista, porque cuando manda, yo pongo siempre la categoría y últimamente pongo también la variedad que he utilizado.
Pero explicarle a un alemán o a un americano que hay que poner aceite de oliva virgen extra, es que te preguntan que eso qué es, que si no es aceite de oliva. Y en algunas ocasiones hasta casi te obligan a quitarlo de virgen y virgen extra. Entonces, hasta que esto no se normalice también en los artículos, yo creo que no se va a dar visibilidad a lo que tú estás apuntando, que es que la variedad es muy importante porque, como dice Feliciano, es que tiene una composición diferente y al final tiene un efecto diferencial sobre la salud porque su composición es diferente, es que es así de simple. Qué importante es que lo digamos, desde luego, que se digan los estudios, pero que a veces también a algunos productores de vez en cuando también se le olvida poner la variedad. Compra uno la garrafa o la botella y a lo mejor tiene un diseño precioso y no pone la variedad que es virgen extra, y a lo mejor es muy buen virgen extra, pero no han detallado si es picual, ojiblanco, picudo, cupage. Cuando eso al final, si logramos trasladar, pues que hay unas variedades, bien porque unas variedades son más saludables que otras, o bien pues para que el consumidor entienda qué aceite le gusta más o cuál puede ir mejor con un plato y vayamos introduciendo más aceites en nuestra cocina, es muy importante decir qué variedad tienen, para que también creemos y aumentemos esa cultura. Tiene que aparecer en los estudios, pero que también muchas veces los productores no se nos tiene que olvidar de decir. En Jaén, que muchas veces casi lo asumimos, como somos prácticamente el reino de Picual, casi, bueno, aquí es que es picual por defecto, pero no se nos tiene que olvidar nunca ponerlo también. Y en los artículos no solamente debería aparecer la variedad, sino la composición. Y ahí que es el trabajo que hace fundamentalmente Feliciano, porque es que no es igual, es como si pretendemos que una pastilla con 5 gramos de un compuesto activo vaya a producir el mismo efecto que con medio gramo, ¿no? Al final tenemos que ver qué estamos utilizando. La intervención dietética en este caso que estamos haciendo, qué es lo que justo estamos aportando a ese organismo. Entonces la composición es absolutamente vital y no es tampoco habitual en muchos artículos. Yo eso lo he hecho siempre de menos, y cuando tengo que revisar algún artículo que me manda alguna revista, yo siempre digo eso porque me parece vital. Si me permite, Jesús, sí. Quería aportar algo más. Primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen mis colegas. Lo que dice, evidentemente, José Juan, lo sufrimos continuamente. Yo, por sistema, siempre que reviso cualquier artículo, siempre exijo que a los autores que me digan la variedad, siempre. La variedad y la estación, porque considero, como ha dicho Feliciano, que es determinante la variedad y luego el año, porque la suma de estreses también juegan. Hay un estrés, un tipo de estrés que tenemos siempre olvidado y en el que nosotros tenemos algo de experiencia, que es la altitud, y probablemente relacionado con ultravioleta. Es decir, una variedad como pueda ser picual no produce la misma carga de compuestos fenólicos a una altitud baja que una elevada altitud. No sabemos si es por la cuestión de riego o por el ultravioleta. Parece ser que por la acción del ultravioleta es un estrés añadido y el árbol pues, se defiende sintetizando más fenólico. No sé, Feliciano, si vosotros tenéis experiencia en ese sentido o lo habéis también podido analizar. Nosotros de ahí también evaluamos la componente un poco en zonas geográficas, y en función de las zonas geográficas establecimos el efecto de altura sobre el nivel del mar, de la zona de producción. Y efectivamente, en las 2 campañas en las que estuvimos la mayor proporción de muestras asociadas al proyecto Aristoid, vimos que en determinadas zonas, a partir de los 450, 500, 600 metros de altitud, el contenido fenólico tendía a aumentar en esas 2 campañas. Es un dato que también nosotros contrastamos ahí. Luego es lo más probable por la acción del ultravioleta, ¿no? Sí, puede ser uno de los factores. Yo había visto también que tiende, por ejemplo, no en compuestos fenólicos, sí se conoce que la altitud también asociada a la radiación ultravioleta aumenta el contenido, por ejemplo, en monoinsaturado. También. Efectivamente, es uno de los grandes estreses junto al térmico y al hídrico. Y el conjunto de los tres es muy importante. Yo creo que también deberíamos de alguna forma articular, pues en algunas campañas a lo mejor la producción es menor, pero con toda probabilidad la suma de esos 3 estreses han determinado que la calidad sea mayor. De tal forma que eso tenemos que aprender a venderlo de alguna forma. No sé cómo podemos convencer a las autoridades, pero tenemos que hacerlo. Porque suele ser recurrente también.
imagino. Es decir, los años de poca producción suelen ser de estreses y la calidad siempre aumenta, ¿no? Pero incluso si lo pudiéramos relacionar, yo hoy en una mesa proponía un proyecto a compañeros de otras denominaciones y universidades en esa línea, que olivares que están más altos, y normalmente eso va muy asociado a más pendiente, a más coste de recolección, a menos mecanización, a más necesidad de mano de obra humana. Si esos aceites pudieran tener, siendo todos saludables, pudieran tener un poco más de presencia en esos componentes, ayudarían a esos productores, almazaras y cooperativas que lo están vendiendo a poder defender un poco más esa renta. Tú que además has conocido, Jesús, las partes más altas de nuestra comarca donde hay olivar, pues que realmente el coste de recogerlo es muy alto. Si esos aceites de verdad pues, podemos decir que tienen con el aval científico, no los podemos poner en la etiqueta, pero sí divulgar lo que es un poco más saludable, sería muy favorecedor para zonas pues, que tienen un hándicap productivo, incluso por riesgo de que si no logran un valor suficiente puedan ir quedándose abandonados algunos de esos olivos. Yo creo que eso es importante. Es decir, hay que tener en cuenta de todas formas que todos los aceites de oliva vírgenes y extra vírgenes tienen una calidad excepcional si los comparamos con el resto de fuentes grasas. Estamos hablando de pequeños detalles. Es cierto que en mi caso particular, porque conozco pues, el contenido fenólico y de bioactivos de estos aceites montanos y a determinados, sobre todo a deportistas de élite, les recomendamos aceites picuales de montaña, montanos, a partir de una altitud, porque sabemos que para ellos es lo ideal. Pero es cierto que nos podemos equivocar. Creo que es cierto, tenemos que hacer un esfuerzo para regularlo y normalizarlo y también premiar a esos agricultores, sin duda, porque los costes, como bien has dicho, son mayores y sin embargo el aceite que venden probablemente sea de mejor calidad. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para normalizarlo, sin duda. Totalmente de acuerdo. La importancia de donde se está cultivando y de la altura. Yo recuerdo ahora mismo un gran productor de nuestra provincia, de la provincia de Jaén, que me dijo que había plantado hace unos cuantos años arbequina, en parte en la sierra cercana ya a Segura de la Sierra y Cazorla y por allí, y me dijo que su arbequina estaba picualizada. Es decir, decía que tenía características no las que tenemos en la retina de lo que es una arbequina, que es más planita, sino que tenía más componentes minoritarios y se parecía un poco más al picual, ¿no? Así que sí es fundamental el sitio donde esté el cultivo del olivar y la altura, es absolutamente fundamental para esto que estamos hablando. Quería introducir ahora un tema que está siendo muy controvertido y bueno, en una mesa donde estamos hablando de nutrición, de salud y de aceite de oliva, no es desde luego lo principal, pero hemos dicho lo más importante, pero tampoco podía no mencionar esa famosa palabra, ese famoso sistema que se está haciendo un poco trending topic del Nutri-Score. Nosotros las denominaciones de origen, a través de nuestras organizaciones sectoriales, ya desde el principio, pues bueno, no nos gustó la calificación. Entendemos que más que no nos guste el objetivo, es que no se corresponde con un producto que tengamos este semáforo nutricional que da la A en verde, como si fuera un semáforo de conducir, a los alimentos más saludables, y la E en rojo a los alimentos menos saludables, que al aceite de oliva se le categorizara primero con la D y luego se le subiera la C, basándose pues en un algoritmo que se ha hecho, ¿no? en otros países y que, bueno, pues que castiga un poco a las grasas. Y bueno, que parece que sea un sistema donde, bueno, hasta hace poco pues parece que se iba a implantar en España, que en otros países se está implantando, con el perjuicio, porque esto al final es un poco como las recomendaciones de eficiencia energética en los electrodomésticos. Ya al consumidor se nos ha quedado muy claro que la A es gastar poco y la E es que consume mucho. Para los que conocemos este producto seguramente no tenga efecto, pero mucho consumidor que no tiene un conocimiento de los efectos del producto y va a ver que es un aceite más caro que el de otro aceite vegetal que está al lado y tenga
una letra D o una C de amarillo o de rojo, pues evidentemente nos puede hacer un gran daño. Y encima, más que, sobre todo por algo que no es cierto, porque no sé por qué ese sistema no está reconociendo las características saludables de este producto, que están incluso reconocidas por la EFSA. Quizá el problema es de raíz, quizá es que es muy difícil elaborar un algoritmo donde todos los productos bajo una única fórmula tengan cabida. Podemos además hacer muchas comparaciones de que hay cereales Chocapic que consiguen la A en la clasificación nutricional, mientras que el aceite de oliva virgen extra no pasaría de la C. A lo mejor no sé si el tema es cambiar, que el algoritmo no vale, que hay productos que no pueden ser evaluados. Desde luego nosotros como sector, claro, pedimos una clasificación acorde, pero eso al final acaba siendo sacarlo del algoritmo. Nosotros creeríamos que tuviera la... Quería un poco ya vuestra vista, esta nuestra visión como sector, quería ver la vuestra desde el punto de vista nutricional y científico de este tema. Si me permite, Jesús, yo conozco parte de los científicos que aquí en España están liderando este sistema. Precisamente uno de ellos es el coordinador de Predimex Plus. Yo, en primer lugar, tengo que decir que este sistema sale como consecuencia de que hay un problema en la población general, de que cada vez hay más personas con sobrepeso, con obesidad, y que, bueno, hay que poner algún remedio a esto, porque realmente es alarmante los datos que tenemos, sobre todo de niños pequeños, porque van a ser al final adultos con sobrepeso y obesidad. Y eso va a traer acarreado pues enfermedades crónicas que van a ser dañinas para ellos, pero también para la sociedad, porque vamos a tener que estar continuamente pagando los tratamientos, ¿no? Entonces, a razón de esto sale un sistema para intentar educar al consumidor. Este sistema, ellos lo que dicen, los que están en el desarrollo de Nutri-Score, dice que se debería de ver por grupo de alimentos. Es decir, que no es comparable, por ejemplo, el aceite de oliva a los cereales de desayuno. Entonces, eso lo puedo entender, y por eso dicen que a uno se le da mejor denominación que por ejemplo, a los aceites de oliva, y ellos dicen que el mejor de todos los aceites es el aceite de oliva virgen o virgen extra. Que a propósito, creo que no hacen tampoco mención a distintas categorías, sino que lo meten todo en el mismo saco, con lo cual eso ya es un error de bulto. Yo a lo que voy es que el sistema este lo que quiere es simplificar, que el consumidor vaya a un color o a una letra y diga esto es bueno o esto es malo. Entonces, no me vale entonces el sistema este, porque las personas no saben, no van a ir con una chuleta diciendo, no, es que yo voy a comparar ahora este grupo de alimentos y después ya, una vez que compre esto, me meto con otro grupo de alimentos. Y entre ellos ya hago la elección que yo quiera. Al final la gente se va a quedar con que A es muy bueno y E es muy malo, ¿no? Y lo va a simplificar así, con lo cual sale evidentemente perjudicado el aceite de oliva virgen y virgen extra. Y otra cosa que para mí es de fondo. Yo creo que no hay alimentos buenos y malos. Lo que hay bueno y malo son dietas. Y lo que hay que enseñar a la población es a la dieta en su conjunto, que sea equilibrada. Porque que me digan a mí que el jamón es malo, bueno, pues, hombre, si me tomo todos los días un jamón, pues evidentemente algo me va a pasar, ¿no? Pero mira, que si te toma de vez en cuando un buen jamón de jabugo, pues mira, eso creo que no te va a hacer absolutamente nada. Así que, bajo mi punto de vista, creo que no va a resolver nada y creo que va a introducir de nuevo un factor de complejidad en el ciudadano, que al final no va a saber muy bien por qué tirar. Porque claro, yo cuando veo alguno de los cereales estos de desayuno que están perfectamente, tienen una puntuación perfecta y pone el aceite de oliva virgen extra donde lo pone, ya nada más que con esa figura a mí creo que tiene una deficiencia importante, ¿no? Otro factor, creo que sí está en beneficio de él, es que está liderado por científicos. Entonces, en ese sentido es positivo porque no entra la industria agroalimentaria. Entonces hay que poner encima de la mesa siempre lo que tiene de positivo y lo que tiene de negativo. Entonces, ese factor me parece que es muy interesante, que no esté la industria agroalimentaria y que sea desde el rigor científico y desde la evidencia científica. Pero bajo mi punto de vista no se ha trasladado suficientemente bien la evidencia científica para que el ciudadano normal, que no hace una tesis doctoral ni tiene un máster en esto,
pueda entender lo que se le está diciendo. Yo coincido totalmente con tus apreciaciones. No comparto el algoritmo y además cuando he tenido oportunidad lo he comentado. Me parece que el algoritmo no contempla los factores saludables determinantes y claves. Y uno de ellos es el aceite de oliva virgen, es decir, si es el eje medular de la dieta mediterránea, el que más beneficio aporta no puede tener ese score. Es decir, algo estamos haciendo mal. Y en ese sentido, pues nosotros hemos transmitido pues, nuestro desacuerdo, ¿no? Y que deberíamos de revisarlo. Efectivamente, como dice José Juan, prevalece el sentido del problema de la obesidad. Es una fuente grasa calórica, pero evidentemente, como decía José Juan, no nos bebemos un litro de aceite todos los días ni nos comemos un jamón. Es decir, estamos hablando de dietas y José Juan lo has dicho perfecto, es decir, hay que evaluar más la dieta y el estilo de vida que un alimento en sí, el uso que se hace de ese alimento. También, evidentemente, nos encontramos con otro problema y es el problema cultural de otras culturas europeas, que para ellos realmente no entienden, ¿no? Este efecto beneficioso que tiene esta fuente grasa y que no tienen el resto, las demás. En ese sentido también la equiparan mal. Yo, insisto, lo he manifestado, el algoritmo no funciona bien y creo que debemos de cambiarlo. Y debemos de seguir presionando. Es cierto que son científicos y entonces esto será más fácil. Es cuestión también de buscar un algoritmo que lo permita, ¿no? y que todas las partes estemos contentas. Pero creo que debemos de insistir. Feliciano. Bueno, yo aquí la verdad que ya los argumentos que se han indicado creo que son bastante rotundos, ¿no? Simplemente por añadir, tampoco contempla el grado de procesamiento o origen natural de un producto. Entonces, las deficiencias son numerosas. Lo que es el concepto, como ha dicho José Juan, yo creo que es interesante, ¿no? Es una forma un poco de abordar un problema que es rotundo, ¿no? Pero evidentemente hay muchas deficiencias que solventar. Totalmente de acuerdo con lo que manifestáis. Es muy complicado un algoritmo y a lo mejor hay que ponerle excepciones o no pretender que bajo una misma fórmula es de todo, lo habéis dicho perfectamente. También hay que dejar fuera a la industria y la industria al final son lobbies y los lobbies presionan y la gente ve comercialmente una A muy positivo y queremos imponer tener una A, pero es necesario que salga lo que salga, tiene que ser con respaldo científico, porque al final es en lo que cree el consumidor se va a orientar por ello. Y entonces es decisivo. No puede ser que ninguna industria ni grupo de productores presionen para subir o bajar. Tiene que ser que se suba o se baje de categoría porque de verdad el producto lo tenga. Y por supuesto la dieta, lo que has dicho es clave. Es que una cosa son 250 gramos de manzana y otra son 250 gramos de aceite o de turrón o de jamón. Es que todos los productos no se consumen en la misma cantidad y eso lo hace cambiar bastante. Y ya por ir terminando, quería otra pregunta para los tres, un poco, ¿qué consideráis necesario, qué necesitáis un poco en vuestro día a día para que puedan seguir avanzando estas investigaciones, estos trabajos que son tan necesarios para el producto de investigación en componentes saludables de los aceites? ¿Hace falta más inversión pública? ¿Hace falta que el sector aporte más? ¿Hacen falta más instrumentos? ¿Hacen falta, por ejemplo, más eventos y congresos como cuando teníamos en su día el Congreso de Aceite y Salud y el que hace un par de años, ¿no, José Juan? No era el CIAS como tal, pero sí un congreso con unas conclusiones que hicimos en el Museo Ibero, de Jaén, un poco vuestra valoración de cómo ayudaros a los distintos que estáis a seguir este trabajo que tanto nos aporta al sector. Bueno, si os parece, empiezo yo porque lo tenía aquí preparado esto, porque siempre sale esta pregunta. España invierte en investigación el 1,24% del PIB, mientras que Europa invierte el 2,11%. Es decir, yo creo que estamos en un país donde directamente creo que no se tiene en consideración la investigación como se debería de tener.
y hay que, evidentemente, aumentar el presupuesto del Estado en investigación. Y ahí parto también, no solamente del Estado, a nivel de financiación pública, sino también la ayuda del sector del aceite de oliva, creo que es absolutamente vital. Porque tengo que decir que mi apreciación es que hay un porcentaje alto del sector del aceite de oliva que tampoco cree mucho en esto. Es decir, se beneficia de los estudios que se hacen de investigación, pero después la ayuda que tiene para fomentar la investigación creo que no es la más adecuada, cuando sí vemos, por ejemplo, otros sectores agroalimentarios, por ejemplo, el sector agroalimentario de Almería es un sector que influye en todo esto, que pone dinero encima de la mesa para que se haga investigación. Por tanto, yo desde aquí, mi mensaje es que hay que invertir más en investigación, porque es que cuesta dinero, es que al final tiene que haber investigadores que comen, que tienen familia, y eso, pues evidentemente, tiene un coste. Y repito, es que el diferencial que tenemos con los países más avanzados en investigación es sorprendente, ¿no? Y no podemos ser un país adelantado si no creemos en la investigación y si no invertimos en investigación. Y de nuevo, totalmente de acuerdo, José Juan. Se invierte muy poco dinero en investigación básica y aplicada, y al sector agroalimentario, por desgracia, también poco. Además, yo quiero añadir un dato, y es que últimamente, por lo menos en los proyectos que tenemos en el Instituto de Investigación, las iniciativas son privadas. No es viene dinero, evidentemente, del Ministerio, porque competimos absolutamente en todas las convocatorias, pero cada vez viene menos dinero para la investigación básica y aplicada de los AOVES. Y paradójicamente cada vez tenemos más dinero, pero viene de la iniciativa privada, de empresas, de cooperativas, que cada vez son más sensibles y reconocen la importancia que tiene la bata blanca, como decía Manuel Jesús. Si la bata blanca es muy difícil vender, evidentemente. Y esa paradoja que a mí personalmente me sorprende, porque yo creo que estamos en un entorno mediterráneo, España y sobre todo Andalucía tiene un potencial agroalimentario impresionante, y un elemento clave es los AOVES, que tenemos que venderlos. No se entiende que la cuota de mercado mundial sea un 2%, cuando es la grasa más saludable con diferencia sobre el resto. No se entiende. Y yo siempre lo digo en los foros a los que voy, y siempre doy un tirón de oreja a todos, incluidos también a los científicos. Algo hacemos mal. Y yo creo que lo que hacemos mal es que invertimos poco dinero. Los científicos contamos con poco dinero para revertir esa situación y conseguir que ese 2% se traduzca en un 15, un 20% como mínimo, ¿no? Que es donde debería estar. Bien, yo también evidentemente estoy de acuerdo en los argumentos que se han planteado, porque son argumentos reales, los indicadores están ahí. Afortunadamente esos indicadores vienen acompañados porque la productividad investigadora en España está entre las 15 de mayor importancia a nivel mundial, con lo cual, a pesar de que se invierte poco, pues fijémonos en el impacto que tiene esa pequeña inversión, ¿no? Imaginémonos la situación contraria, es decir, que se invirtiera mucho, el impacto que podría tener, se podría extrapolar muchísimo, ¿no? Entonces, con los pocos recursos que tenemos, pues se hacen cosas tremendas, desde luego, ¿no? Y luego, por supuesto, evidentemente, lo que comenta Jesús de la industria agroalimentaria, ¿no? Es un motor potente aquí en Andalucía, ¿no? Entonces, debe de ser una línea prioritaria, ¿no? En este contexto. Y, por supuesto, yo también estoy convencido de que ahora es quizá el punto clave para reforzar esa inversión en este sector. Y en el caso concreto del aceite de oliva, evidentemente hace falta una nueva revolución a nivel investigador. Yo estoy convencido de conocer mejor el producto y el comportamiento del producto a nivel saludable es ahora esencial. Y no vale, o sea, todo lo que se ha hecho hasta ahora, sino que ahora es cuando hay que pegar ese salto de calidad, de forma que seguro va a dar un impulso a lo que es el valor del aceite de oliva virgen extra, ¿no? Ya tenemos la experiencia en otras áreas, ¿no? Conocer mejor un producto va a permitir, ¿no? ese avance total, sobre todo para aumentar consumo y para aumentar los valores de comercialización, desde luego.
Desde luego yo es que pienso que es un producto enormemente agradecido y un sector científico también, porque para una inversión que no es alta del país, que tenemos la mayor producción de aceite de oliva, que la investigación en solo de aceite de oliva no es un problema de Alemania, ni de Bélgica, tiene que ser un problema sobre todo del que lo produce y que lo tiene que poner en valor. El producto está respondiendo enormemente y no paran de ir saliendo avances que bien previenen enfermedades, previenen algunos tipos de enfermedades y en todo caso una dieta con este producto nos mejora nuestra resistencia a otras y eso es innotable. Y que el sector científico, y habrá que agradecerlo a vosotros tres en nombre de todos los que lo hacen, que consigue muy rápidamente indicios de buen resultado. Es que si buscamos contraindicaciones del aceite de oliva, pues quitando alguna alergia específica, quizá la única contraindicación es que si comes mucho el aporte calórico es excesivo, pero eso no es una contraindicación como tal. Y ya por ir terminando, ¿pensáis que haría falta este tipo de grandes evento, congreso fundamentalmente dedicado a aceite de salud, ese CIAS que veníamos haciendo, que a lo mejor no se nutre solamente con las ferias expolivas que se hacen? ¿Hay materia, aportaría volver a hacer congresos con una cierta periodicidad específicos de aceite de oliva y salud? Yo creo que en Expoliva se diluye, es decir, hay una parte que es científica y queda absolutamente diluida por el potencial que tiene la maquinaria, que es la esencia de Expoliva. Entonces yo creo que hay que hacer cosas que sean específicamente relacionadas con el tema que estamos hablando, que pueden ser eventos como el que hicimos hace 2 años o incluso pueden ser también algún evento que organicen denominaciones de origen y que sea trasladar al ciudadano los resultados de la investigación que los distintos grupos de investigación están obteniendo. Entonces, yo creo que una mezcla de todo eso es muy positivo, porque al final una conclusión que yo creo que es clara es que aunque creamos que el ciudadano conoce este producto, hay un porcentaje muy alto del ciudadano que no lo conoce suficientemente y que no tiene claro algunos de los aspectos que hemos estado hablando y que hay que transmitirle todo esto. Por tanto, yo creo que sería una conjunción de eventos los que serían óptimos para trasladar esto a la población. Y de hecho también algo que sea positivo para la propia industria, porque aquí yo creo que los buenos tratos son los que todo el mundo sale beneficiado, es decir, al final se tiene que beneficiar el investigador, se tiene que beneficiar la industria olivarera y tiene que beneficiarse también el consumidor al recibir la información que tenga una base científica y que no sea una información, que eso es algo que no hemos tratado, pero que es un tema muy interesante porque las redes sociales e internet ahora mismo se están transmitiendo una serie de bulos sobre otro tipo de grasas y en contra también de los aceites de oliva, que es un tema muy interesante y que daría para otra charla, ¿no? Sí, de nuevo, bueno, estamos en la misma sintonía, sin duda. Yo creo que son imprescindibles. Desde que se hizo el primero en Jaén, ¿no? Creo que fue en el 86, si no me acuerdo mal, creo que hubo un salto de calidad. Pero es cierto lo que dice José Juan, estoy totalmente de acuerdo. Hay que desvincularlo y hay que darle mucho más prioridad. Y luego yo también jugaría con el formato. Científicamente todo lo que publicamos, nuestros laboratorios publican mucho sobre bioactivos. Nosotros acabamos de publicar 4 artículos en magníficas revistas. Es decir, en el ámbito científico nos movemos muy bien. No hace falta dar un salto al ámbito social, a la formación. Quizás cambiar el formato de los congresos, hacerlos más sociales, para que seamos los científicos los que conocemos de primera mano los últimos resultados, los que los transmitamos directamente a la sociedad. Y entonces habría que orquestar un tipo de congreso nuevo. Y también algo emergente que es determinante. Tenemos que hacer luego congresos específicos, y en eso ya tenemos alguna experiencia, para influencers, para blogueros. Es decir, son sujetos que dan un teclado y llegan en el momento a 10 millones de personas. Eso no lo tenemos científicos.
hemos tenido una experiencia recientemente en la que hemos tenido pues, un seminario a 20 o 30 de los mayores influencers de España, y ha sido una experiencia magnífica, porque el potencial de transmisión que hemos ganado hemos llevado a la población de una forma directa y como decíamos, desde los propios científicos, con lo cual los influencers no, es decir, no van a transmitir bulos, ¿no? Que es lo habitual y lo que predomina ahora mismo, como decía José Juan, en todas las redes sociales. Por tanto, más congresos, sin duda, un perfil más social y en paralelo formar a los influencers. No nos queda más remedio porque ellos hoy por hoy tienen el dominio de la comunicación. Bueno, en mi caso también me uno a la opinión de mis compañeros, de José Juan y de Jesús. Evidentemente también pienso que el tema salud debe de ir en otra línea prioritaria sin que se diluya con otras temáticas principales que evidentemente son esenciales, ¿no? Y luego también, por supuesto, nuestra labor como investigadores, además de también de solicitar un incremento en la inversión, pues también desde nuestra postura también tiene que aumentarse tanto la transferencia, las actividades esenciales que hasta hace años están olvidadas, como son la transferencia y la divulgación, ¿no? Y la divulgación, estamos viendo que el número de actividades de divulgación en relación a aceite de oliva virgen extra y salud está aumentando muchísimo en los últimos años. Quiere decir que se va bien en la línea de transferir ese conocimiento y evidentemente pienso que debe de ser un eje clave, ¿no? A la hora de transmitir esas propiedades, ¿no? Muy bien, vamos a ir viendo un poco algunas preguntas que nos han puesto por el chat. Dice, para José Juan Oforio, ¿cree que la pérdida de algunos de estos sabores tradicionales de las frutas y verduras esté afectada en alguna medida por el daño de una mala alimentación sobre alguna zona de nuestro cerebro? Aparte de esta, bueno, tenemos también Perdona, es que se ha ido un momento Jesús, es que se ha ido un momento la voz y no te he escuchado bien la pregunta. ¿Lo puedes repetir? Sí, que sí. Vamos, hay una pregunta que si la pérdida de sabor de las frutas y hortalizas puede que no sea que puede que sea porque una mala alimentación nos influya negativamente, nos influya algo en nuestro cerebro que haya que lo notemos menos. No creo, es que directamente, además sobre eso hay estudios, últimamente en algunos grupos de investigación lo que están investigando es cómo potenciar las características organolépticas de los alimentos. No es nuestro cerebro, es que directamente se ha modificado el tipo de alimento, en este caso puede ser una fruta, porque han priorizado el que pueda permanecer en el supermercado más tiempo y entonces los periodos de maduración han cambiado y todo eso al final ha tenido su implicación en las características organolépticas. Por tanto, no es algo de nuestro cerebro, es que ha cambiado la fruta. Hay una intervención también de Francisco Lorenzo, vamos, muy conocido y al que saludamos también, que nos está acompañando y que va en la línea que decíais antes. El aceite y salud merece un congreso propio, como decía José Juan. Expoliva, o por lo menos Expoliva como la conocíamos hasta ahora, concentra tal cantidad de actividades que no está mal que haya algo de aceite y salud, pero no puede ser lo único que haya, porque está succionado. Cualquier cosa que hacemos allí, hacemos tantas cosas, la industria auxiliar, la maquinaria, los aceites de gata, todo lo que estamos allí, que no da tiempo a digerirlo. Entonces, el apoeta, porque sí, porque al final se puede mantener algo en Expoliva, pero la referencia en aceite y salud no debe de coincidir. Podemos hacerla en cualquier otro momento que no sea precisamente ahí para que lo podamos aprovechar más y para que lo podamos disfrutar más. Había otra pregunta que comentaba y si se enriqueciera la proporción de aceites vírgenes que se mezclan en los refinados, ¿sería más saludable? Bueno, desde si en vez de mezclar a lo mejor, nunca se sabe cuánto es la mezcla porque no hay obligación de verla, pero que en el aceite de oliva, que es mezcla de refinado y de virgen, si fueran unos más enriquecidos en virgen, ¿serían más saludables? Bueno. Sí, pero no hay forma de comprobarlo. ¿Cómo sabemos que lleva un 50% o que lleva
Tal. Es un poco como las mezclas que se hacen en otros países de aceite, mezcla de 90 de girasol y 10 de oliva, pero luego le ponemos un olivo precioso en la etiqueta. Si lleva mucho de otra grasa, no podemos pretender que tenga los efectos saludables del oliva más allá de la proporción en la que se mezcle. Si tenemos ya un producto que es el aceite de oliva virgen extra y virgen, ¿por qué queremos hacer mezclas raras? Es decir, al final yo creo que hay que priorizar la calidad, y en sitios específicamente como Jaén, que tenemos un olivar de sierra de forma muy, muy importante, no vamos a poder competir con otro tipo de olivares como el que se está plantando, por ejemplo, en Portugal, que se recolecta con maquinaria, que hay que recolectar mucho de ello a mano, el precio sube porque hay que pagar los sueldos. Es decir, yo creo que Jaén fundamentalmente y los sitios de sierra tienen que priorizar, creo yo, la calidad e intentar, como también ha dicho antes Feliciano, bueno, pues sacar lo máximo posible de virgen y virgen extra. Evidentemente con las producciones que tenemos en España tan altas, todo no se puede sacar de virgen extra, eso es evidente, ¿no? Y como también creo que ha dicho antes Jesús, cada categoría tiene su sitio en la gastronomía, pero mi opinión es que hay que priorizar la calidad. Totalmente. Bien, por ir haciendo un poco el cierre, yo me anoto como creo que ha sido, de verdad, os agradezco porque creo que ha sido muy didáctica, muy instructiva. Yo me anoto varias reflexiones de las que se han hecho. Los aceites de oliva tienden a tener más componentes minoritarios saludables, normalmente cuanto más pican y amargan, incluso en determinados casos puede estar estudiado que en zonas más altas, y el caso que nos contaba de que hasta cultivada en Jaén y cerca de la Sierra de Segura, una variedad como la arbequina se picualiza, dice, tiene unos sabores y seguramente unos componentes sabores distintos que la originaria que se cultive en Cataluña. También me ha encantado cuando decía yo cuál es el componente más saludable de los que tiene, y me decíais, no es uno, es la unión la unión de los que tienen. No es solo es linoleico, es oleico, es la presencia de todos esos los que hace este producto tan especial. Abogar por el virgen extra, evidentemente cada categoría tiene su hueco en el mercado, pero los mayores componentes saludables están en el virgen extra, que esto es cocinar con virgen extra, es invertir en la salud, y lo que comentábamos de verdad, utilizar la dieta y la alimentación que tenemos como una garantía de fortaleza de nuestro organismo, de nuestro sistema inmunitario a la hora de querer tener una vida mejor. Yo voy a pedir una conclusión final de la jornada, aunque sí se me quede en el tintero el tema de las fake, que decía José Juan, de todos los bulos que muchas veces circulan por redes, de esto que pone uno en Google aceite y salud, y a veces se asombra de lo que lee. Y tal, lo puede a lo mejor aprovechar la conclusión para incidir o decir alguno que te haya parecido especialmente grave. Bueno, hay uno que me pareció sorprendente. En el máster que tenemos en la Universidad de Jaén, esto ocurrió hace 3 años, había una alumna que venía de Perú, y cuando empecé a dar la charla, a los 10 minutos, levantó la mano, me hizo una pregunta y me dijo, mire, es que lo que está diciendo se contradice con lo que se está diciendo en mi país, que es que el aceite de oliva produce cáncer. Y yo me quedé así un poco y dije, a ver, repítemelo, a ver si es que el castellano de Perú no lo entiendo bien y no quiero decir lo que ha dicho, ¿no? Efectivamente lo repitió y dijo lo que dijo. Es decir, hay cosas tan sorprendentes como esta, que es que hay algunos sitios que la gente entiende que es que el aceite de oliva puede producir cáncer. Yo no sé con qué lo mezclaba, si era con la fritura o qué, pero la chica dijo esto. Y esto era una chica que estaba haciendo el máster específico de aceite de oliva, es decir, que tenía una formación y venía con esa idea de su país, ¿no? Así que hasta ahí puede llegar el desconocimiento, que ya no es desconocimiento, ya es que tiene un posicionamiento en contra de este aceite, y eso hay que cambiárselo, ¿no?
Y jornadas como esta y lo que hemos dicho antes, congreso y tal, yo creo que la finalidad es precisamente eso, transmitir la evidencia científica, que nosotros lo tenemos claro, pero que gran parte de la población no lo tiene claro. Gracias. Jesús. Sí, yo, vamos redondo en lo mismo. Yo, para mí, el aceite de oliva virgen y extra virgen es el que tenemos como científicos que vender, porque son los más saludables y, dentro de todas las variedades, las que soportan más estrés y se defienden produciendo más bioactivo, y esa es Picual, sin duda. Y eso es lo que determina que sea un alimento funcional. Es decir, no podemos hablar de componentes separados. Es decir, es el conjunto de todos los bioactivos que son propios, singulares y únicos del olivo. Lo aporta el olivo, no lo aporta ninguna otra planta. Y eso, con el contenido ecológico tan elevado, es lo que hace que sea un alimento funcional. Yo lo defiendo siempre. Es decir, yo no puedo defender más de 5, y uno de ellos es el aceite de oliva extra virgen. Y, en segundo lugar, también yo redundaría, porque el futuro pasa por una alimentación sostenible. Entonces, es la única fuente de grasa sostenible, porque es la única fuente de grasa que es un zumo natural, a la que no se le añade nada. Al resto de grasas, muy lejos de ser saludables, pues los procesos de extracción determinan que luego se le añadan los antioxidantes, por eso tienen más. Pero esos antioxidantes añadidos no son tan potentes en el ámbito de la prevención de enfermedades como la de los AOVs. Por tanto, me quedo en la singularidad del conjunto. Variedad Picual, tenemos que vender salud por encima de todo, y es uno de los pocos alimentos sostenibles. Gracias. Bien, bueno, en mi caso, evidentemente, considero que el potencial saludable debe de ser un argumento esencial, un valor añadido, ¿no?, del aceite de oliva virgen extra. Hablar de aceite de oliva virgen extra, hablar de salud por su equilibrada composición y, por supuesto, que permita diferenciar que el aceite de oliva virgen extra no es una grasa tal cual, ¿no?, como el resto de grasas vegetales, ¿no?, que tiene algo que la hace particular, ¿no?, en cierto modo. Y sobre todo por un aspecto esencial, que es lo que hemos comentado, ¿no?, la presencia de determinados componentes. Y además pienso que, de alguna forma, creo que sería viable el hecho de que se pudiera, en cierto modo, indicar un poco el valor saludable del aceite de oliva de alguna forma, y tengamos en cuenta que no solo por ya las propiedades saludables que puede tener y los efectos beneficiosos que puede tener para la salud, sino también como un argumento diferenciador, teniendo en cuenta la expansión de este cultivo que está teniendo, y, por supuesto, también un valor comercial, ¿no? Hay estudios que indican que un consumidor medio está dispuesto a pagar hasta el doble del precio del aceite de oliva virgen extra si las propiedades saludables de ese producto vienen correctamente declaradas en el etiquetado. Entonces, ese argumento está ahí. La posibilidad de hacer uso de él es el que debemos evaluar de cómo se puede implementar. Totalmente de acuerdo, además con el tema. Y bueno, yo sobre todo creo que todo suma en la divulgación de esta cultura, de la cultura del aceite de oliva virgen extra, de sus propiedades, de su uso en gastronomía, pero de lo que hoy hablábamos, de las propiedades saludables. Como decía antes Francisco Lorenzo, no es un gran evento de congreso, pero en cualquier momento, en cualquier circunstancia, todo suma porque aportemos conocimiento no solo de los productores, sino a los consumidores de las características de este producto. En un escenario donde, además, España está bajando en consumo de aceite de oliva, a pesar de ser un país productor, quizá pues propiciado por las nuevas tendencias en alimentación de cuarta y quinta gama. Y, desde luego, gracias a los profesionales de la bata blanca, como dice mi presidente, por vuestro trabajo, no con los medios y con la dedicación que deberíamos de daros, y desde luego a vosotros tres por el rato que habéis estado con nosotros esta tarde, y por vuestro trabajo incansable en nombre de los olivareros de Sierra Mágina. Ha estado con nosotros Juan Gallego, Caja Rural de Jaén. Yo creo que si hubiera algo más que hacer para ayudar con el aceite de oliva, el primero que estaría sería la Caja Rural de Jaén, apoyando algo tan vertebrador para nuestra tierra como es este
este producto. Y aparte de acompañarnos, pues quiero dejarle pues, que él despida esta mesa redonda, que de verdad pues, yo he disfrutado mucho teniéndola y hemos aprendido, y espero que, bueno, que todos los que nos han seguido lo hayan hecho también. Adelante, Juan. Pues nada, yo agradecer lógicamente aquí a los doctores, porque bueno, lo que hacen habitualmente ellos es la transferencia de conocimientos y da lugar, bueno, como consecuencia de las investigaciones continuamente que están desarrollando. Nos hacen aprender más y para ser embajadores de lo que es la salud del aceite de oliva en las personas, como hemos comentado anteriormente. Agradecerle, lógicamente, esta magnífica mesa redonda, donde todos los asistentes hemos aprendido, y bueno, y que Caja Rural, lógicamente, está cercana al sector y continuamente apoyando cualquier iniciativa y proyecto que mejore la investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, pues con estas palabras y nuevamente agradeciendo a los 3 doctores participantes y a todos los que nos han acompañado tanto por el Zoom, los que nos están viendo por el Facebook de la denominación de origen, y todos los que luego, pues, aunque no sea en directo, acaben viendo el tema. Colgaremos también el enlace en nuestra web para que puedan acceder a él. Gracias por este rato, gracias nuevamente por vuestro trabajo por el aceite, y el próximo jueves tendremos la segunda mesa virtual con una temática de Sierra Mágina, mucho más que aceite, donde contaremos, donde vamos a poner el foco en Sierra Mágina y contar esos atractivos que yo sé que conocéis, tanto turísticos, paisajísticos, culturales, de todo lo que son los 15 pueblos que conforman la comarca, que es aceite virgen extra, pero también muchísimo más. Muchas gracias a todos de verdad y por haber estado esta jornada. Y vamos cerrando la conexión. Un saludo a todos. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes.